Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Carlos Pereda en esta oportunidad para hablar sobre el tema de valorización de acciones, pero con una perspectiva diferente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a analizar lo que dice la teoría y qué es lo que pasa en la realidad, ¿no? En este caso, pues el modelo de Gordon y su ajuste práctico en el mercado, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esos ajustes para nosotros poder valorizar acciones? ¿No? Entonces, antes de continuar, esto nace, ¿por qué no? Esto nace con una inquietud, ¿no? Si nosotros en el video anterior que habíamos compartido, ¿no? El que era sobre, en este caso, valorización de acciones, o sea, con crecimientos a dividendos crecientes, donde habíamos hecho el cambio de tasas, ¿no? Manteniendo R constante y el dividendo de 1.2, habíamos arrojado nosotros las siguientes conclusiones, ¿no? Acá, que el valor de la acción depende del crecimiento esperado, ¿no? O sea, de G. El valor de la acción depende de G. Y a un mayor crecimiento, ¿correcto? Incrementa el precio, habíamos dicho, ¿no? Y el modelo de Gordon habíamos dicho que es útil para esas decisiones rápidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, ¿ah? ¿Qué es lo que sucede? Si bien es cierto, nosotros tenemos que tener en cuenta que este modelo de Gordon, modelo teórico, en donde la fórmula es, en este caso, el valor de la acción, el precio de la acción es igual al dividendo 1 dividido entre la rentabilidad exigida por el inversionista menos la tasa de crecimiento, pues hay un, digamos, esta fórmula, pues, ¿no? Se puede romper cuando R, en este caso, es igual a G, ¿no? En donde el rendimiento sería 18 y G sería 18, se convierte en cero. Entonces, la condición para que este modelo funcione es que en este caso, pues, R tiene que siempre ser mayor que G, ¿no? Esa es la condición clave para que el modelo funcione, ¿no? Pero ¿qué pasa si en este caso G es mayor o igual a R? ¿No? Porque G puede ser mayor o igual a R, entonces, como dije, la fórmula se rompe. Porque este denominador sería cero, ¿no? Sería cero negativo. Entonces, teníamos un valor infinito sin sentido, ¿no? Estamos entonces, eh, el comportamiento normal, cuando G en este caso es cero, lógicamente el dividendo uno sería igual al dividendo cero, ¿no? Hablaríamos del escenario anterior de una perpetuidad, ¿no? De dividendos constantes, ¿no? Si en caso G sea cero, ¿no? Pero si G aumenta, o sea, G empieza a aumentar poco a poco, ¿no? Aumenta eh, por debajo, lógicamente, de R para que no se malogre el modelo, el precio tiende a subir de manera moderada, ¿ya? Eso es lo que decimos, moderadamente, ¿no? A través de los momentos, momento 0, 1, va a subir moderadamente hasta que de ahí, cuando G se acerca más a R, pues se dispara, como dice acá, ¿no? Hay una curva ascendente donde el precio se dispara cuando se acerca G a R, o sea, si G, que es la tasa de crecimiento, se acerca a R, entonces el precio se dispara. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque este denominador cada vez va a ser más pequeño. Y lógicamente este precio explota, ¿no? Se dispara, decimos, ¿no? Al alza, ¿no? Tiene un crecimiento casi vertical, podemos decir, ya lo vamos a ver en la gráfica. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, recuerden, si la rentabilidad es 18% y el crecimiento es cero, entonces el precio es bajo, ¿no? Lo que decimos simple perpetuidad, ¿no? De repente, si es que G puede ser 16 y el denominador 2, el precio se empieza a disparar, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito, la idea clave, recuerden el modelo de predice precios, ¿no? Altísimos cuando el crecimiento es casi igual a la rentabilidad exigida, o sea, casi, cuando se acerca
la tasa de crecimiento a la rentabilidad exigida, entonces el precio se dispara. Y lo vamos a ver en este caso con la siguiente diapositiva, ¿no? En donde miren lo que, a ver, ¿qué pasó? ¿No quiere avanzar? Ahí está, ¿no? Nosotros tenemos esto, miren, ¿no? Miren acá. ¿Qué nos dice esta figura acá? ¿No? Nos dice, en el eje de las X tenemos la tasa de crecimiento, ¿no? Y en el eje de las Y tenemos el precio teórico de la acción, peso cero, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que los precios, conforme avanza la tasa de crecimiento, el precio se empieza a disparar, mírenme. El precio se dispara acá. Miren, aquí llega a 25, cuando la tasa de crecimiento 12.5. Llega un momento en que se dispara y parece que, mira, fuera vertical, ve, acá ve, ¿no? Entonces, mientras más se acerque la tasa de crecimiento, ¿no? Acá, por acá ya estará a un 17, el precio será estimadamente, cuando es 17, 140 por lo menos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que es la gráfica, ¿no? Como se da, pero eh, no siempre va a haber esos precios altísimos, ¿no? Entonces, recuerden, las empresas no pueden crecer para siempre, a tasas tan cercanas a R. Estamos en la práctica, ningún negocio mantiene un crecimiento mayormente de 17 o 15% anual indefinidamente, ¿no? Siempre se llega a un punto en el que el mercado madura, ¿no? Y aparece, ¿por qué? Porque aparece la competencia, cambian los ciclos económicos, entre otros. Entonces, este valor explosivo del precio es más teórico que real. Hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasaría si los analistas ven que la tasa de crecimiento se acerca a R? Nos podemos preguntar, ¿no? Entonces podemos desconfiar del modelo, porque recuerden que la valoración empieza a volverse un poco absurda, ¿no? Entonces, una acción que tiene un precio teórico aproximadamente por aquí del 140, ¿no? En el mercado hay que tener en cuenta que esa acción de repente tiene, y es que pueda tener, que no supere ni el 60 ni 70, en este caso, en el precio, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, siempre decimos que los inversionistas pues utilizan otros modelos para poder valorizar, ¿no? Que lo vamos a dar más adelante, ¿no? Entonces, lo que pasa, ya lo vamos a ver en el Excel también, ¿no? Y aquí, ojo, hay que tener en cuenta algo, miren. En la teoría versus la realidad de esta diapositiva, ¿no? En el mercado real, ¿no? Esto no sucede, ¿no? El crecimiento perpetuo no puede mantenerse tan alto. Los inversionistas siempre ajustan el riesgo o usan modelos más realistas, como lo decíamos hace un momento, ¿no? Eh, el resultado que podamos tener, el precio se aplana en vez de subir al infinito. ¿Por qué decimos que se aplana? Porque el mercado lo va a generar. El mercado lo va a generar, ¿no? Entonces ahí hablamos de que el precio se aplana. ¿Y cómo quedaría la gráfica? Miren, esta gráfica, en donde usamos la teoría versus la realidad en valoración de acciones, manteniendo todo, pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes se percatan aquí, la curva azul, lógicamente, si nosotros estamos mirando esa curva azul, lo que hemos visto hace un momento en la curva azul era, lógicamente, esos precios altísimos, ¿no? Pero acá, ¿qué pasa? Que el mercado va a ejecutar esto, ¿no? La curva azul es la teórica, ¿no? Teoría del modelo Gordon, lógicamente aquí el precio se dispara, ¿no? Como decir, me voy al infinito, ¿no? Y eso sucede cuando G se acerca a 18, cuando G se acerca a 18, ¿no? Se dispara. Pero esta curva verde es el mercado real, en realidad, ¿no? Si bien la curva, todo esta curva azul, pero la curva verde va por acá, ¿ok? Entonces, el precio va a llegar un momento en que se va a aplastar, aquí, se achata, ¿no? Se estabiliza, ¿no? Porque los inversionistas ajustan aquí el riesgo, o suponen que el crecimiento no puede mantenerse para siempre, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿no? Lo que pasa en la práctica, ¿no?
la teoría sirve como base. Siempre hay que tener en cuenta que mi teoría va a servir como base, ¿no? Pero la realidad, lógicamente, lo va a moderar, decimos, ¿no? Entonces, importante para tenerlo en cuenta. Y estas conclusiones lo vamos a dar en un momento. Y primero vamos a entrar a la hoja de cálculo en Excel que habíamos desarrollado anteriormente en un video donde nos decía una empresa que paga dividendos actual del 1.2 por acción y espera que crezca a una razón de 3. El inversionista sigue 18% de rentabilidad. Ahí están los datos que hemos sacado. Y nos decía cuál es el valor de la acción. Entonces debíamos calcular el valor de la acción y era de 8.24. Y también dije que podíamos calcular el dividendo 1, ¿no? Que el dividendo 1 era igual al de su 0 por 1 más la tasa de crecimiento. Y habíamos visto que es de 1.24. Y aquí lo que quiero llegar a esto es con que con la diapositiva que tenemos acá, vamos a resaltar primero estas conclusiones. El valor de la acción depende del crecimiento esperado. El valor de la acción depende del crecimiento esperado. ¿Qué queremos decir con esto? Miren, y lo voy a hacer con esta tablita que tenemos acá, donde acá ha puesto el crecimiento. Acá todo el resultado que tenga van a ser dividendos, lógicamente según a sus momentos, dividendo 0, que coincide con el momento 0, coincide con el dividendo 0, el momento 1 coincide con el dividendo 1, y así sucesivamente a tener un momento 7 que coincide con el dividendo 7. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo con propiedad, ¿no? ¿Cómo calculo yo, en este caso, mi dividendo 0, correcto, cuando no hay tasa de crecimiento? Pero yo quiero saber cuánto es el dividendo 0, el dividendo 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que todos son iguales. Vamos a ver si es cierto. Utilizar la fórmula general y dice dividendo 0, que es el dato que me dan, lo voy a multiplicar, dice, por 1 más la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, en este caso, perdón, es 0, ¿no? Es la tasa que vamos a usar. Pero ojo, esto voy a fijarlo ya. Voy a fijar el dividendo 0. La tasa, también lo vamos a fijar la tasa, ¿correcto? Y entonces todo esto lo vamos a dividir. Hay que trabajarlo así, bien. ¿Ya? Todo esto lo vamos a dividir entre 1 menos la tasa de crecimiento del 0% en este caso, ¿no? Del 0%. ¿Estamos? Porque dice 1 menos la tasa, perdón, la rentabilidad, ¿no? De rentabilidad, que es 18, si no tiene sentido, menos la tasa de crecimiento del 0%, ¿no? Ahí sería, lógicamente, perpetuo, ¿no? Y miren, esto voy a ajustar aquí, voy a ajustar también vamos a ajustar la rentabilidad. El dividendo también, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, de aquí, miren lo que he obtenido. Si todo está bien, ¿no? Si todo está bien, vamos a ver, arrastro, y me sale 6.67. Pero hemos dicho que acá quiero dividendos, ¿no? No quiero el precio de la acción, quiero simplemente los dividendos, ¿no? Ya, entonces vamos por acá. Venga, quiero el dividendo, no hemos dicho, ¿no? Muchos dividendos. Mi dividendo 0, ¿cómo sería? Yo puedo calcular el dividendo, ¿no? Momento 0. Entonces yo digo, ¿sabes qué? El dividendo, si el dividendo en este caso es de 1.2, ¿correcto? Lo multiplico en este caso, ojo, igualito, por 1 más la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento acá es 0, ¿no? Es 0 la tasa de crecimiento, pero lo voy a fijar. Listo, la fijo. Y ahí me sale el 1.20, ¿no? No quiero ver los precios, quiero ver yo los dividendos. Miren, ahí lo tengo, según el... Ojo, y aquí hay que elevarlo, ¿no? Lo vamos a elevar para ver según el momento. Va a ser según el momento 0. Mira, ahí está. Dividendo 0, cuando la tasa de crecimiento es 0. Entonces el dividendo 0 va a ser 1.20. El dividendo 1 también va a ser 1.20. No que lo normal, si no hay tasa de crecimiento, el dividendo, lógicamente, el dividendo 0 será 1.20. ¿No? Dividendo 0, 1.20. De igual manera, el dividendo 1 va a ser 1.20. Estamos hablando, no hay crecimiento a perpetuidad. No hay crecimiento. Y miren acá, se va graficando, ¿no? 1.20. Ahora, estos son los dividendos en el momento. Dividendo 0, 1.20. Dividendo 1, 1.20. El dividendo 2, 1.20. 3, 1.20 a perpetuidad, ¿no? Y ahí ya lógicamente es más práctico para calcular el valor de la acción, ¿no? Simplemente deberíamos dividiendo 1.20 entre R, ¿no? Entre R, que lógicamente es el 18% por el crecimiento.
¿no? Pero esto para que ustedes más o menos vean qué pasa con el comportamiento cuando la tasa empieza a subir. Porque acá decía, el valor de la acción depende del crecimiento. Entonces, ahora con un crecimiento del 5%, ¿qué irá a pasar? Con un crecimiento del 3%. Muy bien, el 3%, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué decimos acá? Dividendo 0 igual 1.20. Pero ya tuvo crecimiento, ¿no? 1.20 por, decimos 1 más la tasa de crecimiento. ¿Correcto? Esta tasa de crecimiento lo voy a fijar y listo. Hasta ahí lo tenemos. Pero lo voy a elevar, miren, lo voy a elevar para ver el siguiente dividendo. Yo cuando quiera ver el dividendo 0. Y lógicamente será 1.20, pues, ¿no? Será 1.20. Miren, 1.20. Igual, ¿no? Entonces cuando esto empieza, miren, ya es un poquito mayor, ¿no? Porque ya tiene un crecimiento del 3%. Entonces, así sucesivamente, si tú sigues arrastrando, mira qué pasa. Ya vemos el crecimiento, ¿no? Al 3%, que entonces, profesor, si la tasa de crecimiento sube, entonces lo que decía acá la conclusión es correcta, ¿no? Aquí la conclusión, ¿ve? ¿No? Aquí decía, el valor de la acción depende del crecimiento esperado. Listo, 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 listo. Vamos bien ahí. Oye, y si crece 10%, profesor, si crece 10%, entonces inmediatamente dividiendo 0, fijarlo, por 1 más la tasa de crecimiento. ¿Correcto? Entonces la tasa de crecimiento también la voy a fijar. No quiero que cambie. De repente lo podemos hacer utilizando tablas, pero esto, de esta manera ya, para que se pueda entender. Ahí ve. Y lo voy a elevar a la 0. También va a ser 1.20 en ese escenario, ¿no? Al igual que acá. Pero miren qué pasa. Miren qué pasa cuando voy aumentándolo. ¿Se dieron cuenta, no? Mira, 1.32. El valor de la acción es mayor. Es mayor que los escenarios anteriores. Es mayor, miren. Aquí ve. Momento 4 es mayor, ve. Ahí está, ve. 1.76 es mayor que el escenario anterior, que era 1.35. Y acá que era 1.20, ¿no? Entonces, así ve sucesivamente. Entonces, miren ese comportamiento que tiene, ¿no? Acá también ve. Aquí, dividiendo el 0 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, que en este caso va a ser del 15%. Y eso lo voy a elevar, lógicamente lo vamos a elevar a la 0, ¿no? Y lo voy a dejar, cuando le leo la 0, me está calculando en el momento 0. Cuando ya paso al siguiente, lo calcula en el momento 1, o sea, el dividendo 1. Y el dividendo 1 es de 1.38. Y lógicamente ya va apareciendo acá, ¿ve? 1.38. Entonces, cuando yo lo eleve a la 2, porque aquí ya está trabajando a la 2, ¿ve? Entonces me calculará el dividendo 2. ¿Correcto? Cuando el 15%, manteniendo lógicamente manteniendo esta rentabilidad y el 1.2. ¿No? Y en caso de la rentabilidad, nota que interviene acá, solamente el dividendo 0, 1.20, ¿no? Ahí estamos, dividendo 0, 1.20. Entonces empezamos a incrementar, mira. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Mira, lo que decía acá. ¿Qué decía acá, profesor? Decía, el valor de la acción depende del crecimiento. A mayor crecimiento, incrementa el precio. Lógicamente, mira, a mayor crecimiento, aquí ve, a mayor crecimiento, el precio está incrementando. El precio va a incrementar. Poco a poco va a ir incrementando de escenario, ¿ves? Y aquí tenemos, lógicamente, al 0%. Se mantiene al 0%, profe, 1.20, ¿no? El dividendo. Si crece 1.20, 1.20, 1.20, lógicamente, ¿por qué? Porque es el momento cero. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos esta comparación de dividendos en base a los años, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento y teniendo en cuenta los dividendos que se están proyectando, ¿no? Algo netamente importante. Y aquí tenemos, mira, el dividendo 1 cuando la tasa es 3. O sea, mi dividendo 1 cuando la tasa es 3, aquí está, 1.24. Es correcto esto, ¿no? 1.24. O sea, acá han puesto 10, acá me va a salir el 1.32, ¿no? Pero ahí es lo que tenemos, ¿verdad? Algo interesante, si nosotros queremos analizar, es poner las tasas de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando es 0%, ¿no? Aquí cuando es 1%. Mira, para poder entenderlo un poquito mejor. Hasta el 17, no tiene que pasar 18. ¿No? No tiene que pasar el 18. Vamos a poner esto como si fuera con datos para que se puedan cambiar. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Yo puedo calcular el precio de la acción, ¿no? De manera inmediata, ¿no?
Claro que sí, porque como decimos, habíamos dicho que para calcular el precio de la acción, calcula el dividendo uno. O sea, el dividendo cero multiplicado por uno más, mira, este lo voy a fijar, ¿no? Uno más, habíamos dicho, la tasa de crecimiento, que en este caso va a ser cero, 0%, tenerlo en cuenta. Estamos hasta ahí, yo ya obtengo el numerador de la fórmula, ¿correcto? Eso lo voy a dividir entre la tasa de rentabilidad que exige el inversionista menos la tasa de crecimiento que lo tenemos aquí. Esa tasa de rentabilidad lo voy a fijar también, F4, y ahí lo obtengo. Miren acá. Entonces, si yo le doy Enter, lógicamente me dice si es que en este caso si no hay crecimiento, lógicamente hablamos a perpetuidad, entonces el precio sería de 6.67, como le estamos calculando acá al inicio, ¿no? Entonces, si esto tiende a aumentar, miren, al 1%, al 2% y el 3% ha sido nuestro escenario. Cuando es 3% la tasa de crecimiento, el valor de la acción salía a 8.24. Y si esto sigue subiendo, si nosotros seguimos arrastrando, lógicamente, ¿qué pasa? Que dice que cuando aumente el crecimiento, el precio de la acción tiende a crecer. Y como vemos en la gráfica, nosotros tenemos por acá la tasa de crecimiento y por acá tenemos los precios. O sea, esta es la gráfica que teníamos nosotros en nuestra diapositiva, ¿no? En esta diapositiva que está acá, esta es la que teníamos, ¿no? Tasa de crecimiento y el precio teórico de la acción, ¿no? Que lo podemos colocar, ¿no? Tasa de crecimiento y el precio teórico de la acción. Entonces, mira, conforme la tasa de crecimiento más se acerca a 18, ¿qué pasa? El precio se dispara, ¿no? De manera teórica. Explota el precio. Pero, oiga, pero eso en la realidad, si eso pasa, lógicamente hemos dicho, nosotros decimos que lógicamente en el mercado el crecimiento perpetuo no puede mantenerse tan alto. Los inversionistas van a ajustar el riesgo y usan modelos más realistas. O sea, el precio se aplana, ¿no? ¿Dónde se aplana, profe? Más o menos aproximadamente por acá. Aquí ve, aplanas el precio, ¿no? Y eso lo teníamos nosotros en esta gráfica, ¿no? Se aplanaba el precio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué más podemos deducir? Miren qué pasa si la tasa de crecimiento sube, lógicamente el dividendo va a subir, ¿no? Porque el dividendo, ¿no? Empieza a subir, será 1.20 cuando no hay tasa de crecimiento. Pongo 1.20, pensemos que yo quiero calcularlo, 1.20 porque voy a calcular todos los dividendos unos, ¿ah? 1.20 por 1 más la tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento es esta. No hay crecimiento, ¿ah? En este caso el dividendo cero lo voy a ajustar, lo voy a fijar. Y miren qué sucede. Lógicamente, cuando hay crecimiento es igual. Dividendo cero es igual a dividendo uno y sería igual al dividendo 2, al 3 y al 4, al 7, ¿no? Ahí está, 1.20. Entonces, lógicamente, cuando crece 1, 2, mira, al 3%, mira, el dividendo 1 será 1.24, igual que lo que hemos calculado acá. Entonces, si nos damos cuenta, el dividendo empieza a crecer. Empieza a crecer el dividendo, mira. Y aquí hemos hecho ya nosotros una tabla para que tú veas que los dividendos, lógicamente, tienen también crecimiento, ¿no? Y acá tenemos un crecimiento, mira, de este punto, lineal, ¿no? Empieza a crecer, mira. De uno en uno va creciendo, ¿ve? Va creciendo estos son todos los dividendos unos, ¿correcto? Tienen un crecimiento, ¿no? Entonces, pero mira qué pasa conforme la tasa de crecimiento va aumentando. Mira, nosotros tenemos R, ¿no? R, que es la rentabilidad que exige, que es el 18%, y le vamos a poner menos la tasa de crecimiento conforme empieza a aumentar, ¿ya? Fijo solamente el rendimiento. Y mira, ahí 18%, ¿no? Es lo que nos piden. Pero si la tasa de crecimiento empieza a subir, mira, cada vez va a ser 17, 16, 15, y mira lo que va pasando. Hasta que llega un momento que es 1, ¿no? Y si yo divido 1.4 entre 1, me va a dar que el valor de la acción es de 140, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, 140.04. ¿No? Si queremos verlo para contrastar, decimos dividiendo 1 entre el denominador que es R menos G. Bien, y ahí está, contrastando los precios que hemos calculado, los precios teóricos. Y miren, aquí 140, 140, pero miren este escenario. Miren, aumentó 1% y miren, bajó 1, igual, pero mira cómo se dispara el precio,
¿no? Los precios empiezan a incrementarse y eso es lo que hablamos acá. Entonces, pero hay que tener con eso muchísimo, muchísimo cuidado. Y acá mira el R menos G. Mientras más disminuye el R, al acercarse, ¿no? Ese diferencial a apoyarse casi en uno, ¿no? Que está por acá, ¿ve? Uno. Entonces, mira qué pasa. Yo he trazado una línea verde en donde justo en 16% nosotros podemos de repente, aquí el mercado va a corregir esos errores. Entonces, hay que tener bastante, bastante cuidado cuando nosotros estemos, en este caso, pues hablando eh, de la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Entonces, aquí sí, ahora sí, la conclusión. En teoría, recuerden, cuando más en este caso la tasa de crecimiento se acerca a la rentabilidad exigida por el inversionista, hay mayor precio en cuanto a la teoría, ¿no? Y eso lo vemos acá, ¿no? Mientras más se acerca a R mientras más se acerca acá a 18, está en 17, pues lógicamente mayor precio, ¿no? El precio se dispara, ¿no? Se dispara. ¿Estamos? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, que decimos, en la realidad el mercado ajusta las expectativas y limita los precios irreales. ¿Qué pasa, profesor? Haz esto, ¿no? Va a ser este escenario, ¿ok? Entonces lo va a aplastar, ¿no? Lógicamente mide riesgos, lógicamente que no están considerados, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? El modelo Gordon es útil como punto de partida, pero siempre se debe complementar, por ejemplo, profesor, ¿con cuál? Con el flujo de caja descontado. El flujo de caja descontado es algo que se utiliza. Ya vamos a ver cuáles son de repente eh, qué ventajas y desventajas tiene, ¿no? Entonces, siempre si yo quiero, o los inversionistas que van a hacer, utilizan, por ejemplo, el flujo de caja descontado, ¿no? Algunos lo hacen con distintas etapas de crecimiento y lógicamente tienden también a ajustar R usando el modelo CAPM u otros toman la mejor decisión les parezca, pero lógicamente hay que tratar ese tipo de riesgos, ¿no? Eh, el otro modelo es el múltiplos de mercado, por ejemplo, ¿no? Múltiplos de mercados, escenarios decrecientes de crecimiento en varias etapas, también es uno de los que se utilizan, ¿no? Esto de acá, este escenario de crecimiento en varias etapas es una extensión del modelo Gordon, ¿no? Que puede suponer que una empresa de repente crece fuerte al inicio, ¿no? Puede ser de 10 a 15% en los últimos 5 años, y luego entra en un crecimiento estable, ¿no? A largo plazo, ¿no? De un 2 al 4%, ¿no? A perpetuidad, ¿no? Es el crecimiento constante a perpetuidad, ¿no? Entonces, podemos usar, pues, cualquiera de estos modelos complementarios y no olvidar que en múltiplos de mercado es un modelo práctico, el modelo múltiplos de mercado, ¿no? ¿Quiénes los usan? Los bancos de inversión, por ejemplo, la bolsa utiliza múltiplos de mercado, pero ojo, hay que tener en cuenta que acá la empresa se compara con otras similares del sector, ¿no? Comparamos la empresa con empresas similares del sector, ¿no? Tener en cuenta que aquí podemos analizar, cuando hablamos del múltiplos de mercado, podemos analizar la relación precio UPA, ¿no? O precio utilidad por acción. Utilizamos esa relación valor de la empresa sobre el EBITDA. Podemos utilizar también el precio sobre valor contable, ¿no? Tres indicadores muy importantes en múltiples de mercado, ¿no? Ahora, bien, vamos a ver nosotros las ventajas y desventajas que tienen estos modelos y con esto cerramos, ¿no? Para que no se haga muy, muy largo el video, ¿no? Entonces, el método de flujo de caja descontado que lo utilizan los inversionistas, nosotros, ¿cuál es su ventaja? Que mide el valor intrínseco, ¿no? Este mide el valor intrínseco, lógicamente detallado y riguroso, ¿no? Su desventaja es que es muy sensible a supuestos, complejo de calcular, ¿no? Entonces, en el múltiplos de mercado es rápido, refleja precios de mercado, fácil de aplicar, pero desventaja es que depende del mercado. ¿Qué significa? Que pues, el mercado puede estar caro o puede estar barato. Entonces ahí el escenario, ¿no? Esa es su desventaja, ¿no? Entonces acá, lógicamente, cuando hablamos
múltiple de mercado, ojo, hay que tener en cuenta que no mide tampoco el valor intrínseco. No nos está indicando acá, pero no mide el valor intrínseco. ¿Ya? Entonces depende muchas veces de cómo está el mercado. ¿Ya? Y lo que es el escenario de varias etapas, que ya hemos dicho que es una extensión del modelo Gordon, no, es más realista, ¿no? Es más realista que crecimiento perpetuo flexible, ¿no? Entonces aquí, lógicamente, ya hemos dado el ejemplo, ¿no? Que puede ser un crecimiento fuerte al inicio y luego entre en un crecimiento estable en el largo plazo, ¿no? Acá, ¿no? Eh, dentro de sus, dentro de sus desventajas, es que requiere muchos supuestos y proyecciones adicionales, ¿no? Entonces, requiere más data, más información, ¿no? Entonces, recordar que, pues, en la universidad, ¿no? En cualquier mundo en donde te enseñen el tema de finanzas, ¿no? Lo que llamamos la academia, nos enseña mucho el modelo Gordon y el flujo de caja descontado, ¿no? Pero en la práctica siempre se hace una combinación del flujo de caja, el tema de los múltiplos y más los escenarios para poder contrastar los resultados y tomar mejores decisiones. ¿Ya? No hay que olvidarnos de eso. Recuerden de que esta tablita que hemos hecho por acá es importante, tú lo puedes replicar y puedes generar tu análisis. Recuerden que el análisis que tengan son importantes. Entonces, hemos completado con este escenario, ¿no? Que habíamos dado tanto cabe, ¿no? Aquí también las conclusiones. Entonces, el valor de la acción depende de la tasa de crecimiento, correcto, a más crecimiento, más valor de la acción, ¿no? Incrementa el precio, correcto. Y hemos tenido en cuenta estos puntos muy importantes. La teoría y la realidad. Entonces, no olvidar que el modelo Gordon y el ajuste práctico en el mercado es importante y ya depende del modelo que tú quieras cruzar, ¿no? Recomendable usar los tres modelos, flujo de caja de contado, múltiplos y variación de escenarios cuando hablemos de la realidad, ¿ok? Muchísimas gracias, espero que te haya gustado. Con ustedes estuvo Carlos Eduardo Perea Chávez. Ojo, no te olvides lo que pongo en la última lámina. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y sigue aprendiendo finanzas con Carlos Eduardo Perea Chávez. Muchas gracias, hasta luego.